Saludos, soy la doctora Sarimar Agosto Salgado, endocrinóloga oncóloga en Moffitt Cancer Center y me complace en darte la bienvenida a Cáncer en nuestra comunidad, un podcast donde tenemos conversaciones para la equidad en la salud de los hispanos. ¿Y por qué son importantes estas conversaciones? Porque mientras el cáncer es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, incluyendo a nuestros seres queridos, la comunidad hispana se encuentra en mayor riesgo de sufrir cáncer, ya sea por limitaciones en acceso a cuidado de salud, diagnóstico y tratamiento, lo cual resulta en que los pacientes hispanos con cánceres tengan mayor riesgo de mortalidad. Sin embargo, hay esperanza. Existen profesionales en múltiples disciplinas estudiando cómo cerrar las brechas y desigualdades en los sistemas de salud y asegurarse que nuestra comunidad reciba el cuidado que merecemos. De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la equidad en la salud es cuando cada persona tiene la oportunidad de alcanzar su potencial de salud plena y nadie es desfavorecido en obtener este potencial, ya sea por su posición u otros determinantes sociales de la salud. En esta serie especial del podcast Cáncer en nuestra comunidad, escucharás de los expertos estudiando los efectos de la biología, sociedad y educación para que la meta de la equidad en la salud sea una realidad para toda la comunidad hispana. Cáncer en nuestra comunidad es parte de la Oficina de Extensión, Participación y Equidad Comunitaria en Moffitt Cancer Center, conocida como COEE por sus siglas en inglés. Gracias por sintonizarnos. Buenos días a todo el mundo y gracias por escuchar el primer episodio de nuestro podcast, Cáncer en nuestra comunidad. Un podcast donde vamos a hablar sobre temas de equidad sanitaria en la comunidad hispana y latinoamericana. Este podcast es un proyecto de la Oficina de Outreach, Engagement and Equity en el Moffitt Cancer Center, aquí en Tampa, Florida. Es posible que ya estés al tanto de la edición en inglés de este podcast, presentada por el Dr. Brandon Blue, pero hoy el que habla contigo es David Basanta Gutiérrez, que soy un investigador en el Departamento de Oncología Matemática en Moffitt y en esta ocasión el presentador de este episodio del podcast. Ahora tengo el placer de poder presentaros a la doctora Sarimar Agosto Salgado y a Viviana Suárez. ¿Cómo estáis las dos? Muy bien, es un honor estar aquí en tan importante iniciativa. Muy bien, gracias. Es un placer para mí poder compartir esta mañana con todos vosotros. Muy bien. Viviana trabaja en Moffitt como Community Outreach Specialist, lo que quiere decir que su trabajo consiste, entre otras muchas cosas, en educar a la comunidad sobre la importancia de los exámenes de detección del cáncer. Viviana sabe bien de lo que habla, porque también es una superviviente del cáncer de mama, por lo que sabe muy bien de la importancia de esos exámenes de detección del cáncer. Sarimar es titulada en Medicina por la Universidad de Puerto Rico y se especializó en endocrinología, diabetes y metabolismo en la Universidad de Texas Health Science Center en San Antonio, Texas. Sarimar trabajó también en el departamento de endocrinología del Centro Médico de UT Southwestern, donde llegó a Moffitt. Aquí en Moffitt, Sarimar se ha centrado en la gestión de nódulos de tiroide en todo tipo de cánceres de tiroide. Puesto que las dos tenéis papeles muy diferentes, en Moffitt me gustaría empezar preguntándoles sobre algo de vuestro trabajo. Empecemos contigo, Sarimar. Cuéntanos algo más sobre tu trabajo como médico trabajando en cáncer y sobre tu especialidad. Bueno, mi trayectoria para tratar con cáncer de tiroide y tumores endocrinos comenzó como endocrinóloga en San Antonio, Texas, donde mi práctica estaba enfocada en este grupo de pacientes, pero cuando requerían algún tratamiento más avanzado, necesitábamos entonces hacer una transición hacia un oncólogo. Yo quería poder cuidar desde principio hasta fin en todas las etapas de tratamiento, así que tuve el privilegio y la bendición de ser seleccionada para entrenar en MD Anderson Cancer Center en la subespecialidad de oncología endocrina y fui la primera hispana en obtener esa certificación. Actualmente somos un total de 10 médicos con esta certificación y ha sido una gran responsabilidad entonces el no solo hacer la diferencia día a día en mis pacientes en la clínica, sino también buscar cómo más allá podemos impactar la comunidad mediante iniciativas de educación y entrenar a la futura generación de médicos. Así que aquí en Moffitt yo soy la primera endocrinóloga oncóloga que puede hacer ambas funciones duales, trabajar como endocrinóloga, pero así también funcionar como una oncóloga para cáncer de tiroides y prescribir para aquellos que necesitan quimioterapia, recetarle estas terapias.
Muchas gracias. Viviana, es posible que alguno de nuestros oyentes no sepa sobre el trabajo que tú y tus compañeros hacéis en la oficina. ¿Podrías contarnos un poco más? Pues sí, gracias. Yo soy una especialista en alcance comunitario. Trabajo en la oficina de alcance comunitario, compromiso y equidad aquí en Moffitt. Nosotros educamos a la comunidad acerca de la prevención del cáncer por medio de talleres que nosotros presentamos en la comunidad. También nuestro trabajo es dejarles saber a los miembros en la comunidad cuáles son los recursos que existen en la comunidad donde ellos viven. También nosotros creamos alianzas con otras organizaciones de diferentes, por ejemplo, que se dedican a la salud pública, a la educación, y de esa manera también nosotros podemos organizar ferias de salud. En estas ferias de salud podemos ofrecer también diferentes pruebas, como por ejemplo las pruebas de prevención de cáncer de piel. También trabajamos con la oficina de la prevención de cáncer, lo que es cabeza y cuello, y se pueden ofrecer todos estos recursos y estas pruebas totalmente sin costo alguno en la comunidad. Vamos a centrarnos un poco más en tu papel entonces. Si queremos entender mejor cómo ayudar a la comunidad hispana y latinoamericana, lo primero es identificar los principales problemas. Viviana, ¿qué estadísticas tenemos sobre la comunidad hispana y el cáncer? Bueno, de acuerdo al censo que se hizo en el 2016, en los Estados Unidos se registraron alrededor de 57.5 millones de hispanos, identificados como hispanos. Se espera que en las próximas 4 décadas esta cifra se duplique, y no necesariamente por las personas que se mudan a vivir a los Estados Unidos, sino por los nuevos nacimientos que va a haber. Entonces, nosotros sabemos que de 1 a 4 hombres y mujeres serán diagnosticados con cáncer en su vida. Se representa el 21% de las muertes por cáncer aquí en los Estados Unidos. Entonces, en base a estas estadísticas, es muy importante que la población conozca sus antecedentes familiares y sus factores de riesgo. Es muy importante dejarle saber a la comunidad cuándo iniciarse a hacer las pruebas de detección temprana en base a estos factores. Saber cuándo iniciarlos, con qué frecuencia, porque cuando hablamos de cáncer, en la prevención está la clave. El diagnosticar esta enfermedad a una etapa inicial, ¿verdad?, nos da la posibilidad de controlar la enfermedad más fácil, nos da muchas más opciones de tratamiento, y el tratamiento es mucho menos invasivo. El cáncer que más afecta a la población en sí se cree que es el cáncer de pulmón, pero las muertes, la causa de muerte principal por cáncer sería la muerte por cáncer de hígado, y también la muerte por cáncer de próstata y cáncer de mama. Muy bien. Salimar, tengo entendido que en el cáncer de tiroides hay características que diferencian a los pacientes hispanos y latinos sobre otros pacientes. ¿Qué nos puedes contar sobre esas diferencias y por qué crees que existen? Hay diferencias tanto en los pacientes que presentan en estadios más tempranos que tienen buen pronóstico. En general, el cáncer de tiroides en su inmensa mayoría es altamente tratable, y algunos pacientes tienen muy buen pronóstico, pero han ocurrido estudios de encuestas que se evalúan la calidad de vida de sobrevivientes de cáncer de tiroides, y se ha encontrado que los pacientes hispanos tenían un mayor % de preocupación en cuanto a efectos adversos de tratamiento, en cuanto a riesgo de muerte, aún teniendo un buen pronóstico. Si nos vamos entonces al otro lado opuesto, que serían los pacientes que tienen una enfermedad más agresiva, como lo es por ejemplo el cáncer anaplásico de tiroides o cáncer avanzado de tiroides, ha habido estudios que muestran que pacientes con trasfondos de estar en las categorías de minorías raciales y étnicas tienen menos probabilidades de recibir quimioterapia o radiación. O sea que ya vemos ahí un efecto de lo que sería una disparidad en tratamiento. Y yo pienso que por lo que yo veo en mis clínicas día a día, he notado no solamente en mi práctica aquí en la Florida, sino en el tiempo que estuve practicando en Texas, que desafortunadamente nuestros pacientes hispanos presentan muchas veces con una enfermedad más avanzada. No llegan tan temprano o a tiempo para nosotros hacer el diagnóstico. Y eso se debe muchas veces por
limitaciones en acceso a la salud, dificultades financieras y también la barrera del lenguaje. El que no necesariamente se sientan cómodos, tengan un acceso a poder tener un médico que se puedan comunicar en su misma idioma, hace la diferencia. Casi podemos decir que el trabajo de Viviana puede hacer que tu trabajo sea un poco más fácil. Ciertamente. Hay muchas razones que den lugar a esas disparidades en temas de salud. Hay razones, por ejemplo, en genética, en el entorno y a veces también, y esto es pertinente en la comunidad hispana, en factores culturales. Por ejemplo, si tu primer idioma es el español, como tú decías, es posible tener algo de nervios antes de una consulta con el médico si uno no tiene suficiente confianza en poder comunicar con precisión cuál es el problema. Sarimar, ¿qué nos puedes decir sobre tu experiencia con pacientes en el hospital? Y, sin contar con Viviana ahora mismo, ¿qué es lo que puedes hacer tú para ayudarles? Sí, bueno, definitivamente en nuestro día a día implementamos no solamente, en mi caso, el poder comunicarme directamente con ellos en el idioma español, hace una diferencia. Yo siempre evito asumir que ya hay un conocimiento preexistente de la condición. Siempre exploro cuánto conocen de su diagnóstico y siempre comienzo llevando desde el principio los tratamientos que han recibido hasta el momento y cuáles son las opciones de aquí en adelante. Se utilizan también muchísimo la educación, sobre todo en la población con los pacientes que yo inicio en quimioterapias orales. Yo misma le doy la educación en español de qué efectos secundarios esperar. Se le entrega material educativo en su idioma. Nos aseguramos que tengan manera de comunicarse con nosotros sin que exista alguna limitación por el lenguaje. Para mí, como latina, la familia siempre juega un rol muy importante en lo que es el soporte, y siempre que sea deseado por el paciente, busco la manera de que, si ellos así lo desean, esté un familiar presente durante la visita, así como también activar recursos auxiliares que posea la institución para que ellos no solamente estén recibiendo un tratamiento anticáncer, sino que puedan también recibir apoyo, soporte, ya sea espiritual, mental, físico, para otras condiciones, y sobre todo buscar la manera en que, si es necesario, activar otros especialistas. Aquí ofrecemos lo que se llama un cuidado multidisciplinario. Quiere decir que trabajamos en equipo, no solamente los médicos, sino también trabajo social, los capellanes, el equipo de soporte, y para aquellos médicos que no se comunican primordialmente en español, tenemos un muy buen servicio de traductores hasta en persona que nos facilitan muchísimo la comunicación con nuestros pacientes hispanos. Gracias, Aymar. Viviana, tu papel es fundamental para que la comunidad sepa sobre todas las formas y maneras en las que Moffitt puede ayudarles. ¿Podrías contarnos sobre las principales preocupaciones que tiene la gente y qué es lo que pueden hacer para darles esa confianza que necesitan para que vengan a hacer un examen de detección temprana del cáncer? ¿A ver a un médico si percibe un problema médico o algún síntoma? Bueno, lo importante, como dijiste al principio, hay algunas barreras culturales. Y como dijo la doctora Sarimar, la familia es importante. Normalmente las mujeres hispanas cuidan del marido, cuidan de los hijos, cuidan de los padres, pero no sacan tiempo para cuidarse ellas. Entonces, cuando nosotros educamos acerca de la prevención del cáncer, también empoderamos a la mujer. La educamos para que ella tenga el control de su salud. Y no solamente las mujeres, sino también los hombres, porque el cáncer también afecta a los hombres. El problema es que los hombres ignoran muchos síntomas, tanto hombres como mujeres ignoran síntomas y ignoran diferentes molestias que tienen. De hecho, cuando yo empiezo mis talleres, la primera pregunta que yo hago es: ¿cuándo fue la última vez que fue al médico? ¿Y cuál fue la razón? Y normalmente siempre es por una emergencia o una molestia que ha estado presente por mucho tiempo. Cuando llega el punto de ser insostenible es cuando van al médico. Entonces no hacen tiempo para esos chequeos de rutina. Tampoco llevan un récord de cuándo les corresponde la próxima prueba. Nosotros ofrecemos material educativo para que ellas puedan llevar récord de estas pruebas. También Moffitt, una vez que vienes a hacerte aquí, por ejemplo, el mamograma, al año te va a mandar una carta que te recuerda que tú tienes que venir. Para las personas que no tienen, por ejemplo, seguro médico, nosotros tenemos un programa de acceso para que se puedan hacer algunas de las pruebas de detección temprana.
Para ellos calificar, ¿verdad? Para este programa hay requisitos entre los cuales se pide que no califiquen para ningún tipo de seguro médico o plan médico. También tienen que tener viviendo acá en la Florida por más de 6 meses. También ellos tienen que obtener un referido visitando a un médico primario o a un especialista. Y una vez que ellos obtienen el referido, nosotros les damos un número de fax para que nos lo envíe y nosotros poder hacer la evaluación para ver si califican para este programa de acceso. Lo más importante también es que nosotros ofrecemos esta información y este servicio en el idioma que ellos hablen. Como mencionó la doctora Sarimar, tenemos un excelente departamento de intérpretes acá, y en lo posible, si el paciente habla español, tratamos nosotros cuando hacemos la cita de que su equipo de salud hable español, por lo menos el médico, la enfermera registrada y todo el personal que le va a atender al paciente. También muy importante, como una de las barreras más importantes aquí es la transportación. Si es que nos dejan a nosotros saber que ese es el obstáculo, nosotros podemos coordinar la transportación también con los pacientes. Entonces, como ustedes ven, nosotros tratamos de cubrir todas las bases para que los pacientes puedan asistir a recibir el servicio que necesitan acá en Moffitt. Y también no todas las personas a veces pueden venir a Moffitt, y para eso nosotros tenemos alianzas también, ¿verdad?, con otras organizaciones. Entonces también tenemos una especialista en recursos en nuestro departamento que les da otras opciones, y tenemos una navegadora del sistema que también, al ya tener un diagnóstico de cáncer, nosotros podemos coordinar el cuidado del paciente, educamos al cuidador, porque nos enfocamos a veces también en el paciente, pero como mencionó la doctora Sarimar, la cultura hispana es muy familiar. Entonces, la educación aquí en Moffitt es integral. Nosotros también hacemos partícipes a la familia para que ellos sepan también cómo cuidar al paciente y cómo entender al paciente en cuanto a los efectos secundarios de su tratamiento y de su enfermedad. Entonces realmente nosotros aquí a la comunidad la acogemos, la entendemos y también le colaboramos junto con su familia para que pueda superar, ¿verdad?, esta enfermedad tan terrible como es del cáncer. Muchas gracias. Bueno, las dos está claro que sabéis mucho sobre cáncer. Sarimar como médico, Viviana como paciente y como defensora del paciente. ¿Podrías contarnos qué síntomas tenemos que prestar atención y qué tipo de exámenes de detección del cáncer tenemos que prestar más atención? Empezamos con Viviana y el cáncer de mama. Bueno, tenemos que recordar que en las etapas iniciales del cáncer no existen signos ni síntomas. Por eso es muy importante saber nuestros antecedentes familiares, para de esa manera saber cuándo iniciar con las pruebas de detección temprana. Cuando ya hay signos o síntomas del cáncer de mama, por ejemplo, podría ser un bulto en la mama o en la axila o en el antebrazo. Muchas veces cuando hacemos nuestra exploración mensual de la mama, solamente exploramos el área mamario, pero realmente deberíamos explorar el cuello, la axila y el antebrazo, ¿verdad? Puede haber un aumento del grosor o hinchazón en todo el seno o parte de él, aunque no se sienta ningún bulto. Puede haber una formación de hoyuelos en la piel que a veces se parece a una cáscara de naranja. Puede haber dolor en el seno o en el pezón. El pezón se puede retraer hacia adentro. Puede haber piel en el pezón que se ponga roja, como que se descascara o gruesa. Puede haber picazón, incluso puede haber descarga, ¿verdad? Que puede ser de diferentes colores, puede ser transparente, blanca, sanguinolenta, incluso verdosa. Hay que reconocer qué es lo normal en su caso para de esa manera poder saber cuando hay cambios en su cuerpo. Entonces, siempre hacer nuestra exploración mamaria todos los meses.
Si es que tenemos en nuestro periodo menstrual, ¿verdad? Tratar de hacerlo esto entre el 4º día del periodo menstrual y el 10º día del periodo menstrual, porque al 11º día, ¿verdad? Ya empezamos el periodo de ovulación y a veces hay cambios hormonales en la mama que son normales, porque nuestro cuerpo se está preparando para nuestro próximo ciclo menstrual. Entonces, tener en cuenta estos días para hacer esta autoexploración mamaria e incluso si vamos a hacer nuestra cita para hacer el mamograma, tratar de hacerlo también en estos periodos y evitar el café, ¿verdad? Antes de hacernos la mamografía para de esa manera no tener tantas molestias en la mama. Entonces se recomienda la mamografía a partir de los 40 años, una vez por año, para un paciente que tenga un riesgo medio de padecer el cáncer de mama. Son muy buenos consejos. A mí el café me costaría mucho, pero... A mí también. Me cuesta, de hecho. Me cuesta, de hecho, porque como soy un paciente de cáncer de mama, claro, se supone que no consuma café, azúcar, por ejemplo, y un café sin azúcar, pero de vez en cuando no hace daño. Sarimar, ¿a qué debemos prestar atención en el cáncer de tiroides? Bueno, el cáncer de tiroides comúnmente comienza como un nódulo. No todos los nódulos de tiroides son cáncer, pero los nódulos son altamente frecuentes en la población. Se estima que si realizáramos un ultrasonido de cuello, entre 19 a 68% de las personas podría tener un nódulo. Muchas veces no hay síntomas, pero cuando los síntomas ocurren pueden ser alguna masa o un bulto palpable en el cuello, ya sea en el centro del cuello o en el área lateral del cuello, cambios en la voz, una ronquera que pasa más allá de unos 2 o 3 días, dificultad respiratoria, sentir como una presión al respirar, sobre todo al acostarse. Son síntomas o un tumor o un agrandamiento rápido del área anterior del cuello, son síntomas, ¿verdad?, de alarma. Otra manera que es muy comúnmente diagnosticar el cáncer de tiroides es lo que llamamos un diagnóstico incidental. Eso quiere decir que alguien fue a realizarse un estudio como una tomografía o, como decimos en inglés, un CT scan o algún tipo de estudio de imagen por otra razón totalmente independiente de una evaluación de la tiroides, e incidentalmente ahí encuentran el tumor. Así que siempre les recomiendo a mis pacientes que si visitan una sala de urgencia por alguna razón, ya sea que tenían una gripa o tenían dolor abdominal o alguna razón totalmente independiente y le hacen estudios, siempre es muy importante pedir copia de los estudios que le hicieron y llevarlos a su médico primario, porque a veces hay hallazgos sutiles como la detección de estos nódulos de tiroides y es muy importante seguirlos y determinar cuándo es necesario una biopsia o una evaluación más allá. Muy bien, hemos hablado de detección, pero siguiendo este proceso, ¿qué debería hacer un paciente al que se le ha diagnosticado un cáncer? Seguimos contigo. Bueno, siempre es muy importante el buscar idealmente el cuidado de un equipo de expertos. En Moffitt Cancer Center nosotros pertenecemos a lo que se conoce como una red de centros de cánceres comprensivos, o en inglés National Comprehensive Cancer Network. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros no solo contamos con los médicos para ayudarlos a encontrar la mejor opción de tratamiento individual para el tipo de cáncer para el cual fue diagnosticado, sino que, como hemos mencionado anteriormente, tenemos una unidad integral de servicios que activamos para ayudar a que la calidad de vida durante el tratamiento sea la mejor posible para poder brindar la mejor oportunidad de tener los mejores resultados. Nuestros médicos, incluyéndome, participamos en el desarrollo de lo que se llaman las guías de tratamiento a nivel nacional y muchos tenemos reconocimiento internacional. Y cuando uno trabaja todos los días con un tipo específico de cáncer, estás al día con los últimos tratamientos, con los últimos protocolos de investigación que nos brindan las mejores oportunidades de potencialmente tratar de alcanzar una cura o una remisión. Muy bien, Viviana. Bueno, yo pienso que lo más importante es mantener la calma.
Es muy importante mantener la calma, hablar con su familia, con sus amigos y con su equipo médico. Hay que saber que al ser diagnosticada, por ejemplo, el cáncer de mama, probablemente va a necesitar diferentes estudios y tratamientos que pueden incluir cirugía, radioterapia, terapia endocrina o quimioterapia. Y lo más importante es hablar con su equipo y determinar cuál es el mejor tratamiento para usted, y su equipo médico está para ayudarla y guiarla en este proceso. También es muy importante que la comunidad conozca que aquí en Moffitt tenemos un grupo de ayuda que se llama Luna, completamente en español. En este grupo tenemos pacientes diagnosticados con diferentes tipos de cáncer, tanto hombres como mujeres. Nos reunimos acá en Moffitt, pero realmente los pacientes vienen de todos lados. En este grupo de apoyo también invitamos a diferentes expertos que educan al paciente para entender su enfermedad y también preparan al cuidador del paciente para poder, por ejemplo, después de una biopsia o de un procedimiento, saber cómo cuidar al paciente. En cuanto a su nutrición, también nos enfocamos mucho en la ayuda, en el apoyo emocional, porque tenemos que reconocer que cuando el paciente de cáncer pasa por todos estos procesos, tiene diferentes cambios a nivel emocional y hormonal que muchas veces hacen que baje su sistema inmunológico. Entonces es muy importante, aparte del tratamiento, la medicina, su equipo médico, tener un grupo de apoyo. Realmente aquí somos como una familia para el paciente y nos reunimos el segundo sábado de cada mes. Así que si estás escuchando este podcast y eres un paciente de cáncer o quieres ser voluntario con nosotros en Luna, estás bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a las dos por estar con nosotros, por responder a todas estas preguntas. Quizás hemos tocado muchos temas diferentes en este podcast. Si solo pudiéramos acordarnos de una cosa hoy, un mensaje muy claro y conciso, ¿cuál sería? Primero que nada, añadiendo a lo que ya hemos discutido, que todas las preguntas son válidas. Es importante tener la confianza y saber, sentirse informado y no tenerle miedo a indagar más e investigar más sobre el diagnóstico, porque aquí estamos para ayudarles. En Moffitt hay un equipo listo para dar la batalla contra el cáncer, un equipo multidisciplinario, no solo de expertos médicos, sino de un cuidado integral para que te sientas apoyado, no solo en el aspecto médico y físico, sino también espiritual e integral. Porque cada día la misión es tratar a nuestros pacientes como quisiéramos que trataran a un familiar si estuvieran pasando por la misma situación. Bien. Yo creo que en la prevención está la clave y ciertamente las pruebas de detección temprana salvan vidas. Tenemos que conocer nuestros antecedentes familiares y nuestros riesgos médicos de padecer no solo el cáncer, sino otras enfermedades, para saber cuándo iniciar con estas pruebas de detección temprana. Recuerde que un diagnóstico de cáncer no es un diagnóstico de muerte, sino es una sentencia de vida, porque entonces es ahí cuando tú empiezas a conocer tu cuerpo y empiezas a cuidarte y vives cada día como si fuera el último. Entonces recuerda que un diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte, sino es una sentencia de vida. Bueno, son palabras muy inspiradoras. Muchas gracias a las dos. Por último, y antes de decir adiós por hoy, me gustaría, si fuese posible, que nos contases algo sobre vosotras. Como gente que no sois de Florida, no habéis nacido aquí, de hecho, entre los tres cubrimos un montón de lo que es la comunidad hispana y latinoamericana. Yo, como ya he empezado, soy de España. Viviana es de Ecuador, Sarimar es de Puerto Rico, o sea que ya nació con pasaporte americano. Quiere decir que tenemos experiencias muy diferentes, venimos de culturas muy diferentes. Y venimos a Florida, que es un sitio que yo creo para los tres es un sitio muy diferente del sitio donde venimos. ¿Qué es lo que echamos de menos del sitio donde venimos? Yo soy de Asturias, que es del norte de España, es un sitio con muchas montañas, es verde, llueve bastante, pero no como llueve aquí en plan tropical. O sea que he hecho mucho de menos el paisaje, he hecho mucho de menos el tiempo de Asturias. A ver, ¿qué echas de menos tú, Sarimar? Bueno,
El vivir en Tampa ha sido una bendición porque el clima es muy parecido al de mi islita caribeña, pero siempre pues sí se echa de menos todavía la familia y los amigos que residen allá, pero la oportunidad de estar acá en una ciudad donde hay mucho calor hispano y latino y poder sentir que cada día buscamos marcar una diferencia en esa comunidad y seguir aumentando la concientización de que como latinos somos valiosos y aportamos muchísimo a la diversidad de esta nación. Bueno, como mencionaste, soy ecuatoriana, soy de Quito y lo que más extraño de mi ciudad son sus paisajes. Son las montañas, el páramo, me encanta, su flora, su fauna, pero lo que más extraño es a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos y a mis sobrinitos. No es lo mismo verlos en persona y olerlos y abrazarlos y besarlos. Estamos siempre hablando por FaceTime, pero gracias al FaceTime, ¿verdad? Pero como dijo la doctora Sarimar, Florida es una ciudad muy cálida y tengo mi corazón acá porque acá tengo mi esposo y mis 3 hijos. Y dicen que tu ciudad es donde te va bien y el Señor me ha bendecido muchísimo acá. Y tengo la bendición de trabajar en Moffitt, donde no solamente soy una educadora de la salud, sino también soy un paciente y tengo mucho agradecimiento con Moffitt. Cuando tú tienes un diagnóstico de cáncer, tú desarrollas un nivel diferente de empatía, porque vivirlo en tu propia carne y pasar por esta experiencia y decir sí, aquí en Moffitt te tratan como si fuera tu familia, es porque yo también lo he vivido. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias a las dos por estar aquí conmigo y por el trabajo que hacéis aquí en Moffitt y en la comunidad a la que servís. Ha sido un placer charlar con las dos. Y para los que no estéis escuchando, Sarimar será la presentadora de este podcast de hoy en adelante, mientras Viviana continuará involucrada en la producción de los próximos episodios. Así que una vez más, gracias a las dos y espero con ganas los próximos episodios de este podcast de cáncer en nuestra comunidad. Adiós. Muchas gracias, adiós. Adiós, que tengan un feliz día. Hola, mi nombre es Viviana Suárez, soy trabajadora de extensión comunitaria en la Oficina de Extensión, Participación y Equidad Comunitaria aquí en Moffitt Cancer Center, también conocida como COEE. Aquí habrán algunos eventos próximos que vamos a tener en la comunidad cercana a usted. Por ejemplo, el 18 de octubre vamos a estar con el Concilio Hispano teniendo un evento de prevención de cáncer de mama. También el 19 de octubre, que es el día de la concientización en la prevención del cáncer de mama, vamos a estar teniendo en el Consulado de México una programación orientada hacia las mujeres, donde vamos a hablar cómo cuidarse a la mujer, incluido también en la prevención del cáncer de mama y el cáncer cervical. El 24 de octubre vamos a estar en una presentación virtual con la Coalición Mexicana de la Florida, haciendo una presentación en Zoom a las 7 de la noche. El 25 de octubre vamos a estar en el norte de Tampa haciendo una presentación con la red de padres activos del Concilio Hispano. El 28 de octubre vamos a estar en Plant City organizando una caminata para que todos nos puedan acompañar, que va a iniciar a las 10 de la mañana en el Parque de la Fresa. También tenemos algunos eventos o reuniones comunitarias que nos encantaría que usted nos acompañe, como por ejemplo la reunión que tenemos todos los meses que conocemos como Waimama Together. También en Polk County tenemos una reunión cada 3 meses en la oficina de Leyland Volunteers en Medicine, y también tenemos una reunión en Tampa con la oficina de Head Start. Para mantenerse actualizado con los eventos y anuncios de COE y querer colaborar con nosotros, visite nuestro sitio web y síganos en todos nuestros canales de redes sociales enumerados en los enlaces, o envíenos un correo electrónico a coe@moffitt.org. Esperamos verlo en la comunidad. Que tenga un buen día. Gracias.